manifestarse, mis amados hermanos. Yo les quiero hablar a los hermanos en este día sobre Dios quiere que nos pongamos en el frente para defender la causa. Necesitamos una iglesia que, como dijo Natalie, que hermanos, vayamos a, ¿cómo les digo yo? Vayamos llevando esa palabra. Dice que salgamos fuera del campamento llevando su vituperio. Adorado sea Dios, que nos atrevamos verdaderamente a hacer lo que otros no han hecho. Mis amados hermanos, tenemos poco tiempo para hacerlo. Y si Dios se agrada, Dios nos va a bendecir grande y ricamente. Adorado sea Dios. Vamos a mirar, mis amados hermanos, en Jueces capítulo 5, versículo 2. 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 Dice así la palabra del Señor. Aquí el pueblo necesitaba ser liberado y Dios lo liberó. ¿Por qué lo liberó? Dice, por haberse puesto al frente a los caudillos de Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo. ¿Qué dice? Loada Jehová. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Usted está aquí porque ha sido llamado. Y ha sido llamado a poner el pecho, a llevar esa palabra de gloria y a ser lleno del Espíritu y a deleitarse en Dios. Eso lo vamos a ver con la ayuda del Señor. Pero hay que poner el alma, mis amados hermanos. Hay que decir, yo quiero ser especial para Dios. Alabanzas al Señor y Dios lo usará, mis amados hermanos. Hombres y mujeres que no se conforman con ser ordinarios. Hombres y mujeres que por la gracia de Dios pasen de ser ordinarios a ser extraordinarios. Con la ayuda del Señor. Vamos a mirar la palabra, mis amados hermanos. Entonces, mis amados hermanos, es tiempo de ponernos al frente. Es tiempo de ponernos al frente. Muchos hermanos, sin ánimo de ofender a nadie, muchos hermanos que podían estar aquí, se quedaron en su casa. Bueno, si están enfermos o algo, qué sé yo, pero si se puede venir a la iglesia, es mejor unirnos con los hermanos. Hay que unirnos con el pueblo que está en guerra. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Hay que unirnos, como vamos a mirar, Dios quiere que nos unamos con el pueblo que está en guerra. Miremos, mis amados hermanos, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de actuar. Miren, Daniel capítulo 11, versículo 32. Daniel 11, 32. Va a llegar un momento en que ya no hay nada que hacer. Es ahora que Dios nos llama, alabanzas al Señor, para que hagamos su obra y para que la hagamos con urgencia. Adorado sea Dios. Vamos a ver Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11. Y vamos a mirar, mis amados hermanos, el versículo 32. Daniel capítulo 11, versículo 32. Dice así la palabra del Señor. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Lisonjas quiere decir que le hablan a uno bonito. ¿Sí? Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Ojo, ojo, pero hay alguien, gente diferente. Mas el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué hará? Se esforzará y llevará esa palabra y reprenderá el pecado, mis amados hermanos, y se opondrá a la obra maligna. Pero el pueblo tiene que actuar, alabanzas al Señor. Ahora, ojo al versículo 35. También algunos de los sabios, no cualquiera, algunos de los sabios, sabio quiere decir los hermanos que buscan a Dios. También algunos de los sabios caerán para ser depurados, es lo que viene. Vuelvo a leerlo. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. ¿Por qué leo este versículo?
Hermanos, aquí muestra que no es una persona ordinaria la que llega. Aquí está hablando de gente extraordinaria. Miren, vuelvo otra vez. Primero, ¿qué dice la palabra? Que esto no es para todo el mundo. ¿Para quién es? Para los sabios, dice ahí. ¿Sí está claro, hermano? No habla a todo el mundo, habla a los sabios. Pero esos sabios que Dios quiere que sean perfectos. En primer lugar, van a ser, dice, que caerán, es decir, van a ir a la cárcel o van a tener problemas. ¿Para qué van a tener problemas? Para ser, en primer lugar, ¿qué? Depurados. ¿Sabe qué quiere decir depurados? Depurados, mis amados hermanos, quiere decir, si usted mira el diccionario, quiere decir, en primer lugar, pulido. O sea, no ordinario. Depurado, se depuró, quiere decir se pulió. ¿Sí está claro, hermano? ¿Qué otra cosa quiere decir ese depurado? Quiere decir autotrabajado. O sea, ese hermano y esa hermana que dice yo quiero mejorar y mejora. ¿Sí está claro, hermano? Sí, autotrabajado. Y también quiere decir elaborado cuidadosamente. Eso es depurado. ¿Sí está claro, hermanos? O sea que si tienes problemas o tienes pruebas, ¿qué busca Dios? Quiere depurarte. ¿Sí? Quiere que corrijas vida. Alabanzas al Señor. Ahora bien, hermanos, ¿para qué otra cosa tiene? Dios quiere que tengas pruebas. ¿Qué sigue después de depurados? Limpiados. Esa prueba te va a llevar para que digas, voy a mejorar con Dios. Alabanzas al Señor. ¿Y qué otra cosa? Emblanquecidos. No se puede ir en forma ordinaria. Bueno, más o menos, no. No, Dios quiere que ese creyente, mis amados hermanos, sea depurado, limpiado, emblanquecido. Que sea perfecto para estar en su presencia. Alabanzas al Señor. Que Dios nos ayude, por lo menos para añorarlo. Y si lo añoramos, Dios ayuda. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces no es tiempo de quedarnos en nuestras casas. ¿Sí? Es tiempo de unirnos al pueblo que está en guerra. ¿Sí está claro, hermanos? Al Señor no le gusta ese que puede ayudar y no ayuda. Miremos, que Dios nos guarde, mis amados hermanos. Volvamos a Jueces capítulo 5. Jueces capítulo 5. Jueces capítulo 5. Y miremos, mis amados hermanos, miren el versículo, aquí era en el capítulo 5, Débora está hablando de que el pueblo peleó y gracias a Dios ganó. ¿Sí está claro, hermanos? Porque Dios lo ayudó, porque el pueblo se esforzó, como leímos, los líderes se pusieron al frente y ganaron la batalla porque Dios los ayudó. Pero hubieron algunos que no lo hicieron. Miren el versículo 23. Miren el capítulo 5, versículo 23. Miren lo que dice la palabra. Dice, maldecida Meroz. Era un pueblo. Dijo el ángel. ¿Quién dijo? El ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores. ¿Por qué? Porque no vinieron al socorro de Jehová. Al socorro de Jehová, ¿contra quién? Contra los enemigos. ¿Sí está claro, hermano? O sea, el pueblo dijo, no, yo no quiero problemas. Y se quedaron tranquilos. ¿Y qué dijo el ángel de Jehová? Maldíganlos. No quisieron ayudar. Hermanos, Dios no necesita al hombre, pero Dios quiere que la criatura venza a la criatura. ¿Sí está claro? Dios quiere que la criatura venza a Satanás. Dios quiere que la criatura venza a los enemigos de Dios, mucho más poderosos que la criatura, pero que por el poder de Dios, la criatura venza a lo demás. ¿Sí está claro, hermanos? Sí.
Él podía hacerlo solo. Tiene ángeles, tiene ejércitos, pero quiere que usted y yo ganemos las batallas. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Y que le pongamos el alma para ganar las batallas. Dios no quiere ese hombre o esa mujer que se queda tranquilo. No me interesa. No, Dios quiere guerreros que se unan a Él. ¿Sí está claro, hermanos? Para bendecirlos, para prosperarlos, para premiarlos. Alabanzas a Dios. Eso lo quiere Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, aún un guerrero, si se descuida, tiene problemas, porque Dios quiere que nos mantengamos alertas y continuamente, porque en este tiempo Dios quiere que todos los hombres de Él, las mujeres de Él, estén alertas. ¿Sí está claro, hermano? Porque en cierto aspecto estamos en una etapa no de paz, estamos en una etapa de guerra. Miren la ley, prácticamente es la ley de la selva. ¿Sí está claro? Si la gacela no corre, ¿qué le pasa? Se la come el tigre. Y si el tigre no se pone pilas, ¿qué pasa? Se muere de hambre. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Es la etapa que se vive, es la etapa que se vive. Mañana, quiero decir, más adelante, vamos a vivir en un tiempo de paz con su presencia. Pero ahora Dios quiere guerreros. Alabanzas al Señor. Miren un ejemplo inclusive de un hombre grande que se descuida. Miren 2 de Samuel capítulo 11. 2 de Samuel capítulo 11. 2 de Samuel capítulo 11. Segunda de Samuel, capítulo 11. Sobre este hombre nos lo explicó muy bien el hermano, el hermano Roosevelt. Perdón que se me olvidan los nombres, hermano. Y tengo que parar para recordarlo. Eso es no solo por mis años, sino desde hoy. Era así. Segunda de Samuel, mis amados hermanos, capítulo 11. El hermano Roosevelt nos lo explicó muy bien. Miremoslo. Dice así, capítulo 11, capítulo 11 y miremos el versículo 1 y 2. Capítulo 11, versículo 1 y 2 dice: aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. O sea, era tiempo en que los reyes, por algún motivo, no era un tiempo bonito, mis amados hermanos, pero era un tiempo de muerte, era un tiempo de guerra personal. Entonces, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. ¿Qué pasó? Que David, que era rey, que debía estar en guerra, envió al jefe de la guerra, al jefe del ejército, a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron, o sea, ganaban las batallas, porque Dios estaba con ellos, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá. Pero ¿qué pasó con el rey? Él se quedó en la casa. Había ganado muchas batallas. Donde iba Dios lo bendecía, pero ese día ¿qué pasó? O ese tiempo ¿qué pasó? Lo mandó y dijo: voy a descansar. ¿Sí está claro? Y para colmo y remate, ¿qué dice? Ahora dice: y sucedió un día, al caer la tarde, o sea, se levantó tardía, como dicen, hizo locha, ¿sí? Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a la casa. Y en otras palabras, ¿qué pasó? Pecó.
Y hermanos, no necesitamos leer el siguiente. Principio el dolor, la angustia en David. ¿Sí está claro? ¿Por qué? Porque mientras el pueblo estaba en guerra, él decidió quedarse en su casa y dormir hasta tardecito. Parece que nunca lo había hecho, parece que lo hizo una vez. ¿Y por qué quedó escrito? Para que nosotros aprendamos, hermanos. ¿Sí está claro? ¿Por qué quedó escrito siendo un hombre tan grande? Para que usted y yo lo aprendamos. Y tomemos nota y aprendamos. Adorados a Dios. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Ahora bien, es tiempo de buscar de Dios, de buscar su poder. Miren Isaías capítulo 55. Miren Isaías capítulo 55. No es tiempo de descanso. Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículo 6, mis amados hermanos. Buscad a Jehová. ¿Cuándo? No cuando nos provoque. Cuando Dios nos da la oportunidad, es lo que quiere decir. Cuando Dios nos da la oportunidad. Ahora, hermanos, se va a acabar el tiempo. Que después ya uno querrá hacerlo, pero ya no es tiempo, ya se pasó. Es ahora. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado y llamarle en tanto que está cercano. Adorado sea Dios. Ese tiempo puede pasar. Adorado sea Dios. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Entonces, es ahora el tiempo de buscar a Dios. Miren Salmo 27, 8. Salmo 27, 8. Es tiempo de buscar su rostro. Salmo 27, 8. ¿Qué dice el Salmo 27, 8? Dice así la palabra del Señor. Mi corazón ha dicho de ti, es decir, de Dios, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. O sea, este hombre de Dios buscaba el rostro del Señor cuando él pudo. Mis amados hermanos, ¿cuándo debemos buscarlo nosotros? Ahora. Mañana no sabemos. ¿Sí está claro, hermanos? Mañana no sabemos. Es el tiempo de buscar al Señor. Adorados a Dios. Ahora bien, Dios nos ha dicho, mis amados hermanos, cómo debemos buscarlo para lograr el avivamiento. Miren, Segunda de Crónicas capítulo 7, aunque los hermanos lo conocen. Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. ¿Qué nos dice la palabra? Dice así, dice, leamos desde el 13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, o lo que estamos viendo, pecado abundante. Versículo 14, si se humillare ¿quién? Mi pueblo, no el mundo, sino nosotros. ¿Sí está claro, hermano? Dios quiere bendecir, no el mundo. Dios quiere bendecir a su pueblo. Y a través de su pueblo, bendecir al mundo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, es lo que estamos haciendo hoy. Pero Dios quiere que bajemos la cabeza y lo busquemos. Alabanzas al Señor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En otras palabras, mis amados hermanos, si se humillare mi pueblo, es el primer punto. Adorados a Dios. Y segundo, y oraren, clamaren al Señor, dejar la frialdad en la oración y buscar en mi rostro, o sea, soñadores que quieren ver a Dios. Ahora, y se convirtieren de sus malos caminos a ser correctivos. Entonces dice el Señor que si hacemos eso, Dios mandará el avivamiento. Adorados a Dios.
se dejará sentir su presencia. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, y ojo a esto, Dios quiere llevarnos a la tierra prometida, es decir, a la tierra donde recibe la lluvia temprana y la tardía. Es decir, como vamos a ver, tomando la tierra prometida que dio Dios como el corazón del hombre, especialmente el corazón del Nuevo Testamento. Entonces, mis amados hermanos, Dios quiere bendecir a ese hombre. Alabanzas al Señor. A ese hombre que cumple con lo que Dios quiere. Miremos Deuteronomio capítulo 11, versículo 11. 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 Dice así la palabra del Señor. Dice: la tierra a la cual pasáis para tomarla. En otras palabras, Dios quiere que entremos a esa tierra. Dios quiere llevarnos a esa tierra. ¿Sí? La tierra a la cual pasáis para tomarla es la tierra a la que entra el creyente que busca, que ama a Dios. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Alabanzas al Señor. En otras palabras, mis amados hermanos, es ese creyente que no es frío. Es ese creyente que pasa para ser lleno del Espíritu Santo y fuego. Y es tocado por Dios. Alabanzas al Señor. Es decir, es ese corazón que bebe la lluvia del cielo. Alabanzas al Señor. En otras palabras, mis amados hermanos, yo creo que aquí quiere decir, no voy a buscarlo, pero que los hermanos me lo pongan ahí para que los hermanos lo vean. Con toda seguridad, creo yo que quiere decir ese creyente que logra Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19. Vamos a leerlo ahí. Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19. Es el creyente en la tierra prometida. ¿Para qué os dé? Conforme a la riqueza de su gloria. El ser fortalecidos como con poder en el hombre interior por su espíritu. Versículo 17. ¿Sí? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Versículo 18. ¿Sí? Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ese es el creyente que entra a la tierra de bendición. ¿Sí está claro? Que logra llegar a ese lugar. Alabanzas a Dios. Ahora bien, sigamos ahora en el capítulo 11 que estamos viendo de Deuteronomio, pero el versículo 12. Miren su tierra, miren su tierra. ¿Qué dice el Señor? Tierra en la cual Jehová tu Dios cuida siempre. Vuelvo a leer el versículo 12, capítulo 11, versículo 12. Tierra en la cual Jehová tu Dios cuida. Alabanzas al Señor. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Para mí, mis amados hermanos, quiere decir esa vida plena del creyente. Le voy a pedir a las hermanas que coloquen Job capítulo 29. Job capítulo 29. Para mí es esa tierra de bendición que tiene el creyente, donde Dios está ahí mirando y bendiciendo. Alabanzas al Señor. Miremos el capítulo 29, versículo 1. Dice: y volvió Job a reanudar su discurso y dijo, versículo 2: ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios, ¿qué dice? Me guardaba. Pasa con el creyente, versículo 3: cuando hacía resplandecer sobre mí, sobre mi cabeza, su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Versículo 4:
como fui en los días de mi juventud, cuando el faraón de Dios velaba sobre mi tienda. Adorado sea Dios. Versículo 5. Cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí. Y el versículo 6. Cuando lavaba yo mis pies con leche. ¿Y qué dice? La piedra que es Cristo. La piedra me derramaba ríos de aceite. Es el estado pleno del creyente. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Cuando el creyente agrada a Dios, ¿cómo logra ese creyente llegar a esa vida plena? Volvamos otra vez a Deuteronomio 11, versículo 13. Deuteronomio 11, versículo 13 dice, ¿cómo se logra esa vida plena? Si obedecieres cuidadosamente, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Amén, adorado sea Dios. Ahora, ¿qué pasa que si ese creyente se mete de veras y busca al Señor y corrige vida? Versículo 14. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo. Oiga eso, aquí esta lluvia se refiere a la llenura del Espíritu. Yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Y además recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Alabanzas al Señor. Versículo 18, versículo 15. Y daré también hierba a tu campo, a tu vida, para tu ganado, y comerás y quedarás satisfecho con su presencia. Adorado sea Dios. Ese es el plan de Dios para el creyente, mis amados hermanos. Es el plan de Dios para el creyente. Dios quiere llevarnos a esa vida plena. Adorado sea Dios. Que el Señor nos ayude. Entonces, mis amados hermanos, yo anoté aquí, no necesitamos dinero. Ustedes ven que muchos están interesados en dinero. Obviamente necesitamos el dinero para hacer lo básico. Pero no necesitamos dinero como algunos quisieran. Bueno, necesitamos. Lo que necesitamos es la vida de Dios, mis amados hermanos. Y todo viene con eso. Adorado sea Dios. Dios suple para el creyente todo lo que el creyente necesita. Y si tiene esa vida plena, como dice la palabra, le sobra. Mis amados hermanos, lo que necesitamos ahora en este tiempo es la vida de Dios. Ser llenos del Espíritu Santo y fuego para que todo lo demás llegue por añadidura. Alabanzas al Señor. No necesitamos, sin ánimo ofender a los hermanos, no necesitamos ni siquiera un local. Hermanos, si Dios nos unge, Dios se proveerá de todo. Adorado sea Dios. El local que necesitamos, si el Señor nos bendice, va a ser algo muy grande, algo que nosotros no podemos pagar. ¿Cómo se pagará? Dios lo proveerá. ¿Sí está claro, hermano? Dios mismo lo proveerá. Si nos metemos con el Señor, si lo adoramos, si nos santificamos, si buscamos su presencia, si su Espíritu se deleita en nosotros, todo vendrá por añadidura. ¿Sí está claro, hermano? Y vendrán valores tan grandes que diremos, ¿cómo se logró tanto? Él se proveerá. ¿Sí está claro, hermanos? Sí, no necesitamos estar detrás de las migajas. Él se proveerá. Alabanzas al Señor. Así ha sido. Entonces, hermanos, necesitamos entrar a esa tierra de bendición. Entrar al lugar donde Dios bendice. Adorado sea Dios. Entonces, que el Señor nos ayude. Ahora, la obra está hecha, mis amados hermanos. Dios espera que nosotros creamos, mis amados hermanos, y actuemos buscándolo. Miren, Oseas capítulo 6. Oseas capítulo 6. Vamos a Oseas capítulo 6. Oseas capítulo 6 y miren el versículo 2. Oseas capítulo 6. Oseas capítulo 6, versículo 2.
Oseas capítulo 6, versículo 2 y 3. Dice así la palabra. Dice, versículo 2. Oseas capítulo 6, versículo 2. Nos dará vida después de 2 días. Y en el tercer día nos resucitará. Y viviremos delante de él. ¿Qué quiere decir aquí? Que el Señor estará, que estará 3 días. En el tercer día resucitará. Y a partir de ese tercer día, ¿qué pasa? También nos resucitó a nosotros. Es lo que quiere decir. Y viviremos ¿cómo? Por su obra. Porque la resurrección de Cristo trae la justificación del hombre. A partir de ahí, viviremos ¿cómo? Delante de su presencia. Vuelvo a leer el versículo. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará con él, quiere decir, y viviremos delante de él. Versículo 3. Y conoceremos y proseguiremos si le ponemos el alma. Dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, o sea, creciendo en Dios. Como el alba está dispuesta a su salida. O sea, ustedes saben que el alba es el lugar oscuro, pero que principia a aclarar hasta que sale el sol. Entonces vuelvo a leer el versículo 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia, es decir, nos llenará con su espíritu, como la lluvia tardía y temprana. Aquí lo invierte. En otro versículo dice temprana y tardía. Aquí ya, como habla ya para nosotros después de mucho tiempo, entonces aquí lo invierte. La lluvia tardía y temprana, mis amados hermanos. ¿Qué quiere Dios? Llenarnos con su espíritu. Si está claro, hermano, la lluvia de Dios se refiere a la llenura del espíritu. Alabanzas al Señor. Ahora, Dios quiere que oremos, mis amados hermanos, para entrar a ese lugar, para tener esa posesión. Miren Zacarías capítulo 10. Miren Zacarías capítulo 10. Zacarías capítulo 10. Y miren, mis amados hermanos, el versículo 1. El versículo 1. ¿Qué dice la palabra? Dice que la pidamos, ¿sí? Dice que el creyente debe pedirlo. Pedid a Jehová, ¿qué? Esa misma lluvia que venimos leyendo de Deuteronomio. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Ahora, Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde. ¿En quién? En cada corazón. Alabanzas al Señor. Si está claro, mis amados hermanos, en cada corazón. Que Dios nos ayude para entenderlo y soñarlo y desearlo. Adorados a Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, esos hermanos que añoran estar en el frente, es decir, que añoran estar en ese lugar de Dios, revolucionan donde quiera que van, mis amados hermanos. Miren Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. ¿Cuánto necesitamos eso hoy? Como decía la hermana Natalí, ser misioneros, adorados a Dios. Que cada creyente sea un misionero. Hechos capítulo 8, mis amados hermanos. Y miren el versículo 4. Hechos capítulo 8. Miren el versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes haciendo ¿qué? Anunciando el evangelio. Ahora versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, lleno del Espíritu Santo, como debemos estar nosotros, mis amados hermanos. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Versículo 8. Así que había gran gozo
en aquella ciudad, porque llegó un hermano que logró entrar a la tierra de bendición, logró la lluvia temprana y tardía de Dios, adorado sea Dios, y fue usado. Ahora miren Hechos 17:6, Hechos capítulo 17, versículo 6, Hechos capítulo 17, versículo 6, Hechos capítulo 17, versículo 6, dice así la palabra: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. ¿Y qué hacían? Gritando. ¿Qué gritaban? Estos que trastornan el mundo entero, ¿qué pasó? También han llegado acá. Mis amados hermanos, ese debe ser usted y yo, ¿sí? Que donde lleguemos la gloria de Dios se manifieste. Adorado sea Dios. Que Dios permita que dejemos toda pereza, todo descuido, todo el no se puede, y pisemos tierra. Alabanzas al Señor. Pisemos la tierra de bendición que Él quiere que pisemos. Ahora bien, mis amados hermanos, Dios nos llama a buscarlo, ¿sí? Dios nos llama a salir del campo de comodidad, mis amados hermanos. Miren Hebreos capítulo 11. Miren Hebreos capítulo 11. Aquí tenemos el ejemplo. Hebreos capítulo 11. Y miren, mis amados hermanos, el versículo 24. Hebreos capítulo 11, versículo 24. Hebreos capítulo 11, versículo 24. Dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, primeramente. Dijo, tiro eso. Podía vivir tranquilo. ¿Cuántos se quedaron tranquilos en las casas? ¿Y cuántos no lo permite Dios, nos quedamos tranquilos cuando el pueblo lucha? ¿Sí está claro, hermano? No, este hombre, ¿por qué fue llamado? Porque, mis amados hermanos, pagó un precio. ¿Sí? Era un soñador. Cuando logramos soñar, peleamos por ese sueño, luchamos por ese sueño. Ese sueño nos hace hasta levantar temprano. Ese sueño nos hace que nos apliquemos. Adorados a Dios. Que Dios nos quite, mis amados hermanos, llamémosle así, el sueño de muerte y nos haga soñadores. Este era un soñador. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Casi nada. Versículo 25. Era un guerrero, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Era un guerrero. Ahora, y Dios lo tuvo en cuenta por eso. Versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada, era un soñador. Hermanos, tenemos las mejores posibilidades de lograr esa poderosa bendición de Dios, de ser llenos del Espíritu Santo y fuego, de ser usados por Dios y en el más allá recibir reinos. Alabanzas al Señor. Versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. ¿Por qué? Porque se sostuvo como viendo a Dios. ¿Sí está claro, hermano? Dios es invisible, pero por fe lo vemos. Alabanzas al Señor. Que podamos imitar a este hombre de Dios. Miren lo que nos recomienda el apóstol. Miren 1 Corintios capítulo 16. Lo que nos recomienda el apóstol, lo que él hacía. 1 Corintios capítulo 16. 1 Corintios, capítulo 16, el versículo 13. 1 Corintios 16, 13. Lo que él hacía, dice, velad, o sea, ore, clame, ¿sí? Despiértese, estad firmes en la fe, manténgase, lea esa palabra, busque del Señor. ¿Y qué más? Portaos varonilmente para servirle al Señor. Hermanos, hay que ponerle agallas. ¿Sí? ¿Y qué más? Esforzado, busque, añore. A Dios le gusta esa clase de personas.
alabanzas al Señor. Que Dios nos ayude para agradarlo. Entonces, mis amados hermanos, ya para terminar, que Dios nos permita ir al frente, no solo como individuos, sino como iglesia. Que nos permita lograr el estado de la tierra que bebe la lluvia del cielo y los ojos de Jehová están en ella diariamente, desde el principio del año hasta el fin. O sea, mirando a ese creyente que lo ama, adorado sea Dios. Que Dios nos permita, mis amados hermanos, rebosar de su fuego, ¿sí? O más claro, del fuego de su presencia. Menos no le satisface. Dios quiere ver ese creyente soñador lleno, que busca, que lo adora, para podernos meter en ese lugar donde su presencia está ahí. Adorados a Dios, que Dios nos permita, mis amados hermanos, amar al Señor. Oremos. Padre Celestial, te adoramos. Que podamos lograr entrar a ese lugar donde tus ojos están ahí, a ese lugar donde tu espíritu está ahí, a ese lugar donde hay milagros y donde hay poder. Señor bendito, Padre, ayúdanos, Padre Celestial, bendícenos, sácanos, Señor bendito, del letargo, Señor, y haznos soñadores, haznos luchadores, como Moisés, Padre Celestial, que se sostuvo como viendo al invisible porque tenía puesta la mirada en el galardón. Te alabamos, te adoramos, te glorificamos. Gracias, Señor bendito, por este momento. Te alabamos y te glorificamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.